La conciencia te culpa, o la culpa es el tema de este día. Vamos a ir a Matillá, capítulo 26, versículo 20 al 30. Mateo, aquí vemos el caso de Judas. Si vemos desde el versículo 20, nos empiezan a narrar la historia de cuando estaban a la mesa en aquella noche, horas antes de los sacrificios de Pesaj, estaban reunidos y empieza a decirles: uno de vosotros me va a entregar, uno de vosotros me va a traicionar. En aquellos tiempos, dejarle a una persona que metiera su pan en su plato era una plena confianza. Y le estaba diciendo: eres mi javerín, eres mi amigo, el que moja conmigo en el plato. Ese es el que me va a entregar, ese es el que va a hacerlo. Y todos empezaron a espantarse, hasta que Yehudá le dice: soy yo, tú lo has dicho. Y como dice, ¿no? A la verdad, el Hijo del Hombre está según está escrito en el Tanaj de él, pero hay de aquel hombre por quien se ha entregado. O sea, quiere decir que no es una mala jugada del padre que le hizo a Yehudá: tú vas a ser el que lo entregue. No. Yehudá tuvo tiempo. Yehudá era ladrón. Habla que sustraía del dinero, de lo que se ofrendaba, y cargaba el dinero. Dice la escritura que él era ladrón, que de ahí sustraía dinero. Por eso le pesó tanto cuando la mujer quebró el alabastro. Dice: 300 denarios de perdida me hubiera echado a la bolsa. Bueno, no lo dijo así. Podía haberse dado a los pobres. Porque eso es el desperdicio. Y es en ese pasaje que dice: lo que pasa que Yehudá era ladrón y sustraía de la bolsa. A él le preocupaba eso. ¿Por qué entregó al ladrón? Por dinero, por avaricia. Porque ya traía eso. Si era su tiempo, ¿cuántas y cuántas enseñanzas le dio Mashiach diciendo: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de la boca? ¿Cuánto tiempo le habló de limpiar el corazón? ¿Cuánto tiempo le expresó prácticamente? ¿Qué es lo que hunde a los barcos? ¿El agua que los toca? No, es la que se mete adentro del barco, es la que los hunde. Afuera les rodea, están en el agua un montón, pero no los hunde. Alrededor hay mucha malicia, pero cuando entra el agua dentro del barco, bueno, una cantidad grande, lo hunde. Eso pasó con Yehudá. Empezó su avaricia, hasta que entró completamente en su corazón y lo hundió. Todos están propensos a eso, no hay ninguno, pero depende de la decisión que vaya a tomar. Vamos a ver versículo 27, capítulo 27 adelantito, del 1 al 5. Anótense como referencia, ya no lo leí, se los parafraseé en breve. Versículo 1 del 27 dice: venida la mañana, todos los principales Juanín y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Yehudá, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales Juanín y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La decisión que tomó pareciera, bueno, pero se arrepintió. Bueno, se arrepintió de haber hecho en esa forma. O sea, como que él hubiera pensado: voy, saco este dinero, lo entrego, a fin de cuentas a lo mejor ni lo condenan, porque ellos son Juanín y lo tienen que juzgar conforme a la ley. No pueden aceptar un falso testimonio porque la ley dice que no. Entonces se las juego doble. Hago que lo traiciono, saco el dinero y después no van a poder. Pero no contaba con su astucia de ellos, que le iba a decir: allá tú, tu problema, esa sangre sea cargada sobre tu cabeza. Entonces, desesperado, dice que se arrepiente y devuelve hasta el dinero. No se lo quedó, ya no le sirvió, lo perdió, terminó en eso. Y hasta Yerushalán, y fue en eso acabó este hombre. Tomó la decisión correcta. ¿Se habrá arrepentido? Se arrepintió de haberlo formulado de esa manera. No se arrepintió en su totalidad. Esa es la decisión. La culpa no lo dejó. La culpa no lo deja. Y a muchos la culpa los puede llevar a la muerte. No exclusivamente que se cuelguen a una muerte espiritual. La culpa es una falta, un delito o pecado que se hace deliberadamente o consciente. Esa es la culpa.
y sé que está mal. Y voy y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y de repente como que la culpa ya me trae así casi reventando la cabeza. Perdóname, Padre. Perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Otros 3 días, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que la culpa otra vez empieza, hasta que otra vez vuelve el creyente, a medias, entre comillas, y otra vez, perdóname, Padre. ¿Por qué? Porque no ha habido una convicción, no ha habido un arrepentimiento. No se sabe plenamente la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La pregunta, ¿cuál será la voluntad del Elohim para mi vida? ¿Querrá que yo sea ingeniero? No, estamos preguntando cuál es la voluntad, no el propósito. Porque tiene propósitos también el Padre. ¿Cuál será la voluntad? La voluntad del Padre, y dijo Mashiach, es que guardes mis mandamientos. Si todos nos regimos conforme a la voluntad del Padre, no nos vamos a ver en ese conflicto que se vio Judas o muchos. Porque se rigen conforme a la voluntad del Padre. El no cumplirlos es transgredir algo que está consciente, que se falta y viene la culpa. Cuando no los cumplimos, estamos conscientes, así los conocemos, pero no los cumplimos. O sea, no los ignoramos. Ah, sí, yo me lo sé. Es más de 613, ya me sé como 100 de memoria. Ajá. ¿Cuántos guardas? No, o sea, yo me lo sé. Ya me lo sé. Ya me sé casi 101, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Se trata de ese que sabes hoy, ese que te amonestaron hoy, y si lo estás incurriendo, hoy lo dejas. O sea, no quiere decir que el ser humano ya no peca. Sería una mentira. Pero al menos el pecado que le amonestan y que conoce, no lo comete. Porque el que peca deliberadamente, dice la Escritura, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio para el que peca deliberadamente. No quiere decir que el que peca ya no hay sacrificio. El que peca deliberadamente. Entonces, cuando conocemos la voluntad del Elohim de guardar sus mandamientos y la quebrantamos, he ahí el conflicto, que viene una culpa tremenda y puede acabar como pasó con Yehudá. ¿Qué ocurre cuando tengo el deseo de cambiar, pero sigo faltando? ¿Qué ocurre cuando yo tengo ese deseo y sigue faltando? Es por una falta de renuncia al mal. Y viene la culpa en la mente, no en el corazón. Aquí en la mente me está taladrando y les decía hace un rato, casi quiere reventar la cabeza. Ay, es que ya no quiero pecar, ya dije que ya no, y dije que ya no. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. ¿Por qué? Porque nomás viene a mi mente, no viene al corazón. A veces el corazón, leemos hace un rato, es engañoso, es perverso, porque no viene completamente la palabra, porque cuando viene la palabra, cuando viene el mandamiento, la palabra dice es como una espada de 2 filos que parte el alma, la hace a un lado y hace el espíritu, y discierne y cambia las intenciones del corazón. Entonces cuando viene la palabra, cuando viene el mandamiento y viene la obediencia, a ver alma, cosas carnales, deseos carnales, hazte tantito para allá, voy a tratar con lo que vive aquí, con lo que da vida aquí, con el Rúa, voy a tratar con él. Voy a entrar hasta sus puertas, nos dice la Escritura, y lo voy a transformar y lo voy a cambiar y le voy a quitar la culpa, porque la culpa nomás eso hace, atormenta, atormenta y atormenta y atormenta. Sí, es que pequé otra vez, y otra vez va y se inclina ahí, se arrodilla unos minutos, un rato y ayuna y todo, pero no, al no haber renunciado completamente al pecado practicado, trae contaminación y culpa, mas no hay un arrepentimiento pleno. O sea, sí trae un conflicto. Les enseñaba semanas atrás que el pecar no a gusto es pecar deliberadamente. Es que ya no peco a gusto. O sea, creo que sí estoy cambiando porque ya no peco a gusto. O sea, sigo pecando, pero ya no, ya sé que está mal. Es peor todavía. Lo haces deliberadamente. Haciendo creer a todos y a uno mismo que todo está bien, que no pasa nada. Pero la culpa trae desastres irremediables por no tomar el perdón. Si no se toma el perdón que el Eterno da con entendimiento, que uno ha sido perdonado, si no tomamos con el entendimiento, o sea, si yo ya sé que he sido perdonado, es como si me dijeran a mí, que bueno, no a mí, o cualquier persona que esté presa en una penitenciaría, y le abren la puerta, y dice, ¿sabes qué? Libre. Pero salía yo en 50, y bueno, me echaron 2 cadenas perpetuas, porque ya sabían las puntadas, 200 años de cárcel y cosas por el estilo. Libre. Y la persona sigue adentro presa. Ya está abierto que te vayas. ¿En serio? ¿De veras? Eso hace el creyente. Ya fuiste perdonado. No, sigue ahí en su pecado. No, es que esto que hice es imperdonable.
O sea, trata uno de ser juez de sí mismo. ¿Quién te perdonó? Pero compórtate como tal, como perdonado, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ya no entendí, fui presa completamente de la culpa, ya hay culpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay culpa? Si ya tengo la culpa encima, ya la culpa ya se apoderó de mí y ahí me está taladrando, me está encima. Hay que ver y hay que identificar la actitud positiva y negativa que hay en la culpa. ¿Qué actitud se toma? Hay que identificar qué actitud. Podemos ver dos casos. Vimos el de Yehudá. Yehudá agarró, para pronto me ahorco, me quito la vida y se acabó. Vemos el caso de Kefa, como Kefa igual negó a Yeshua y huyó. Cuando viene Mashiach a él, le dice: Kefa, ¿me amas? Kefa, ¿me amas? Kefa, ¿me amas? Y él, ya completamente desesperado, avergonzado, le dice: tú lo sabes. O sea, aunque yo te diga sí te amo, Señor, tú sabes si sí o si no. Tú lo sabes plenamente, hay cosas que no te puedo yo, más bien no hay cosa que yo te pueda ocultar. De esta manera le dice: apacienta, cuida mi rebaño, esfuérzate, ve avanzando. O sea, no vas a lograrlo hoy. Se fue el pecado. Hoy renuncias, pero todos los días tú trabajas. Cada día estás trabajando, esforzándote, cada vez, hasta que leímos hace un rato en la porción de Jeremías: sáname, Señor, sáname. Y el Padre te viene vendando tus heridas, te viene sanando, hasta que llegas a una plena sanidad. Vemos el caso completamente, o sea, tomó Yehudá una decisión negativa, que fue una decisión positiva. Vemos también el caso de David, lo amonestan, no le preocupó absolutamente nada más que el pecado contra Yahweh, el pecado, punto, no le importó otra cosa. Cuando es amonestado Shaul, dice: está bien, sí, ya, está bien, ya, pequé, pero honrame delante de los ancianos, llévame allá a Jerusalén y que todos me vean que llegó contigo y después arreglamos ese asunto. En otras palabras le estaba diciendo a Shmuel, estaba diciendo eso. Espérate, está primero, ¿cómo que el rey faltó de esa manera? No, ¿qué te pasa? Estaba muy preocupado por su ego, por el que dirán. A fin de cuentas, esto le trajo consecuencias a perder el reino, y cuando estaba ya perdido su reino casi en su totalidad, en una guerra con los filisteos, cuando ya casi iba a morir, no dejó hasta el último, o no se humilló a clamar al Eterno en ese momento. Le dice a sus escuderos: saca tu espada, mátame. Prácticamente el suicidio, mátame. O sea, no hubo que se arrepintiese en ese momento. Tomó una mala decisión. La culpa no lo dejó. La culpa arrebató con él. Eso puede pasar en todo. Hasta cuando una joven comete un error en casa. No, pues mejor no voy de mi casa, no sé que se enteren. No enfrentar la realidad, no enfrentar el problema. El marido comete una falta, la mujer o algo. No, pues mejor me separo. Enfrenta tu problema. Vívelo. ¿Faltaste? Recibe tus consecuencias, arregla el problema, soluciónalo. No le dan la salida más pronto. No, pero es que toda la vida me lo va a arreglar. Enfréntalo, vívelo, restituye y trae una actitud diferente para que no te mate, para que la culpa no te acabe. Enfrenta el problema, sé valiente. Esa es la actitud, para que la culpa no se apodere de uno y lo lleve a la muerte. Tenemos que vernos arrepentidos. Tenemos que vernos, que abandonemos, que tengamos un comportamiento completamente abandonando la actitud pecaminosa. Cualquier práctica de pecado es abandonarla. Conforme vamos abandonando toda práctica, la culpa no se va a apoderar de nosotros. ¿Por qué? Porque ya la abandoné. Si no la he abandonado, pues la culpa iba a estar sobre mí. No se actúa ni se vive como creyente, como Bené Israel, como hijo del Eterno. Se siguen haciendo cosas, se siguen hablando malas palabras, se siguen viendo cosas que no se deben de ver, se siguen observando. Los varones todavía no han logrado completamente circuncidar sus ojos,
se siguen haciendo muchas cosas. El marido sigue siendo todavía un no varón, gritando, maltratando a la esposa. La esposa todavía sigue gritándole al esposo y tratando de una manera. No ven a Israel. Es una práctica de pecado, porque a veces cuando hablamos de pecado, rápidamente se traslada nuestra mente a matar, adulterar, robar, cosas como un poquito más grandes. Hay muchas cosas que están ocultas, hay muchas cosas que no se notan. Todo está bien, les decía hace un rato, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo estás? Bien. Baruch Hashem, bien. Pero la culpa adentro te está diciendo que no están bien las cosas, pero tú sigues así. Y no lo haces por salir de esa actitud. Tenemos que ver completamente, entonces en ello vamos a ver a Yeshaya 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, haga teshuvá, vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, ¿va a tener misericordia? ¿Su perdón va a ser condicionado? No, pero quiero pensar que con las características que menciona, deje y también sus pensamientos. Es que nomás lo pensé, pero dice que los homicidios, los hurtos, los adulterios nacen ¿dónde? Ahí están, y un día dan a luz, un día se logran. Por eso dice, deje sus pensamientos. Pero es que yo no lo practico. Sí, pero está en tu corazón, ya lo traes. Y el estarlo pensando también se apodera la culpa. Y la culpa te está diciendo. Y no dejas la actitud. Y un día se lleva a cabo. Por eso dice, dejen sus malos caminos y sus pensamientos. Porque a veces todavía no lo logran. Pero ya se trae eso. Vamos a ver completamente que nosotros cuando venimos, porque todos venimos, todos, absolutamente todos, venimos de oscuridad, de pecado, de una completa separación del Eterno. En su misericordia, en Yahshua HaMashiach, quitó las enemistades, estábamos sin Elohim en el mundo, estábamos completamente alejados y Él nos acercó al Eterno. Él nos redimió y nos podemos acercar y estamos dentro de Él. Pero ahora que venimos, dice que queda la casa limpiecita, barrida y arreglada. Hay que amueblarla, hay que llenarla completamente, todo rincón, todo vacío de la palabra del Eterno, completamente. Vamos a ver, hay que rellenar todo espacio vacío de nuestra vida con su palabra en fe y en obra. Vamos a ver Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del oír. O sea, así que puedo yo tener fe en renunciar al pecado oyendo la palabra del Eterno. Así que mi fe de negarme, de renunciar, de dejar mi mal camino, puede venir por escuchar la palabra del Eterno. Mi fe se puede sustentar y fortalecer. De otra manera no podré conseguirlo. Pero vamos a ver esto. Vamos adelantito a Hebreos 4:2. Vamos a ver un caso contrario. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Decía al principio, sí lo escuché, ¿por qué no lo obedeces? Sí te creo que esto, sí te creo que el otro. ¿Por qué no lo haces? La estás escuchando. Sí, amén. Pero ¿por qué no la llevas a cabo? Porque no va acompañada de fe. Si la escuchas, tiene que ser en fe y en obra, porque la fe sin obras es muerta. O sea, yo puedo tener mucha fe, pero si yo no doy frutos, si yo no doy muestra de obras, no tengo fe. Me estoy engañando a mí mismo, diciendo, creyendo tener fe. Yo creo que sí va a pasar. Sí, ¿qué estás haciendo? Realmente, si nosotros venimos a la libertad una vez tomando una buena decisión, que la culpa no se apoderó de nosotros, que tomamos la mejor decisión, la decisión positiva, no la negativa, que venimos adelante y rellenamos los espacios con la instrucción del Padre para ponerlos, para tomar la voluntad del Padre, haciéndolo con fe y poniéndolo por obra, ¿sí?
Si estoy creyendo que he sido perdonado y sigo pecando, estoy negando haber sido perdonado. ¿O realmente habré sido perdonado? No, nunca fui perdonado. No, pero sí, Mashiach ya fue sacrificado, dio su vida, su sangre, sí, para arrepentimiento. Mashiach cuando vino dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, ya viene la salvación para todos, pórtense como quieran, al fin y al cabo ya pagué. Arrepentíos, dijo. Entonces, si yo sigo pecando, compruebo completamente que no he sido perdonado. Si yo sigo faltando a cualquier instrucción del Padre, cualquier sentimiento, deseo, atracción ardiente por el pecado, nos llevará a una traición al Eterno y a la muerte espiritual. Lo que pasó con Judas, podemos ver un caso. Bueno, claro, si no hay un convencimiento del perdón y un despojamiento del pecado, nos puede llevar a ello. Vamos a ver un caso que ocurrió. Vamos a ir a Bet Shemuel, la segundo libro de Shemuel, capítulo 16, del 20 al 23, que concluye hasta el 17, 1 al 23. Todo esto puede depender de la actitud que tenga uno, de la decisión que tome uno, de qué guarde uno, de qué se despoje uno. Se pueden tomar la decisión, bueno, pues es que pues mejor ya no voy a la asamblea, mejor me aparto. O pues mejor ya no estudio la Biblia, o mejor ya no oro. Me da pena acercarme al Padre, porque de todas maneras sigo pecando, mejor ya no oro. Mejor me retiro de estudiar la escritura. O sea, se toman decisiones que nos llevan a una muerte espiritual. No precisamente que se va a suicidar la persona, pero viene a una muerte espiritual. Porque una vez la persona, llenándose de las cosas del espíritu, vive en lo espiritual. Y una vez la persona negando, muere a lo espiritual. Aquí nos viene esta historia verídica. Nos habla en el tiempo que David con su hijo Salomón estaban en guerra, realmente porque se rebeló Absalón contra su papá. Se rebeló y Absalón llega y le pide consejo a Ahitofel. Le pide consejo y Ahitofel le dice, versículo 16-20, en el 20, desde el 21 dice, y a Ahitofel dijo, ahí dice Ahitofel, ¿no? El nombre es traducido es Ahitofel, dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerás las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, y el consejo que había dado Ahitofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Elohim. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto como David como Absalón. O sea, Ahitofel era un profeta tremendo, dice, era como si se consultara. O sea, cuando venían a consultar a Ahitofel, casi no están a entender la escritura, como si hablaran, como que directamente ellos le preguntaban y Ahitofel le preguntaba al padre y daba la respuesta el padre mismo. Era como si se consultara la palabra de Yahweh. O sea, era un varón que lo tenían en esa estima. Era un varón que tenía que ser responsable de lo que hablaba. ¿Usted cree que el padre le habrá dado esa instrucción a Ahitofel? Chécate y todavía, como sacaran aquí una tienda y todos los de la colonia pasaran y vieran que ahí Absalón llegándose a todas las mujeres de su papá. Pusieron una tienda, dice, en el terrado, y toda la gente se dio cuenta. Y después adelante le da más consejo, mira, hace esto, aquello. Pero hay un amigo que se llama Husai, que dice ahí en la traducción, Husai, un poquito atrás en el 16, también le pide consejo a él, pero dice que este era amigo de David. Un amigo así se comporta. Un amigo no te traiciona. Dice que le dio consejo, que lo empezó como que a saludar. Absalón, no, mira, mi señor, esto, el otro, lo empieza a saludar, lo empieza a tenderle lazo. Mira, hazle así, hazle de esta manera. Y agarra y le dice, recuerda que tu papá es varón de guerra.
Es valiente, o sea, él no va a ser tan fácil. Mira, te voy a dar la estrategia. Y fue frustrado el consejo de Ahitofel. Vemos adelante cómo David clama así tal cual: Yahweh frustra el consejo de Ahitofel. Y le responde el Eterno. Es frustrado ese consejo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto si era un varón, un profeta, un hombre de renombre? ¿Por qué se le ocurrió hacer eso? De traicionar, y no solamente traicionar. Bueno, que he dicho, bueno, no voy a servirle mejor a Absalón, porque ahora él va a ser el rey, quiero congraciar con él. Pero ¿por qué darle un consejo perverso? Si él tenía que hablar palabra del Eterno. ¿Por qué? Vamos a ver, Ahitofel era consejero aparte del rey David. Pero Ahitofel era abuelo de Betsabé. Vemos en el capítulo segunda de Shmuel 23-34 que habla que es papá de Eliam. Bathsheba, lo que está traducido como Betsabé, dice hija de Eliam. En segundo libro de Shmuel 11:3 nos dice que era hija de Eliam. Eliam era hijo de Ahitofel, o sea, era su nieta de Ahitofel. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podemos ver aquí? Este tomó a mi nieta, se la quitó, mató a su esposo. David ya estaba bien tranquilo. David ya estaba con esta mujer, ya la tenía, estaba bien tranquilo, él ya ni le preocupaba eso. Él ya había hecho teshuvá delante del Padre, ya había dicho en el capítulo 51 de Teilín: límpiame, lávame, perdona mi pecado, lávame de mi maldad, purifícame, límpiame con hisopo. Ya le había hecho ruegos y súplicas al Eterno, y ella estaba bien. Pero Ahitofel guardó rencor en su corazón. Ahitofel guardó ese resentimiento. Le digo que hay pecados que son muy ocultos, hay pecados que están guardados, que no se notan, que no se ven, y Ahitofel llevó eso. Vemos ahí en el 17:23, ¿qué le pasa? Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Volvió lo mismo, la culpa. Por no despojarse de ese sentimiento de venganza, de ira, de resentimiento hacia David, fue llevado a ello, fue llevado a traicionarlo, y después que lo traicionó y fue frustrado su maquinación perversa, pierde la vida. Bueno, se despoja de ella él mismo. Nos puede llevar a la muerte espiritual, si la culpa no es despojada del creyente, si no se renuncia al pecado, si completamente sigue uno así. La culpa, si no se quita, si la culpa no se quita con una oracioncita de Padre, perdóname, está bien, ya sí, reconozco que pequé, ya, y ya se acabó. No, o bueno, voy a ayunar toda esta semana para que se quite esa culpa. Tampoco, no se quita de esa manera. Si no hay un esfuerzo diario, porque es un esfuerzo diario y continuo que se tiene que llevar. El esfuerzo continuo tiene que ser para luchar con esa culpa, para renunciar, para que la culpa se convierta en una confianza plena de que he sido perdonado. ¿Sí? Cuando no nos negamos a renunciar a ello, viene completamente la culpa y se apodera del creyente. Muchas veces se tienen sentimientos de culpa sin saber realmente cuál es la falta, simplemente porque se siente una gran ausencia de Elohim en nuestra vida por vivir simuladamente. Es que siento que no me responde, es que lloro y lloro y no me responde. Es que ya no siento su presencia, es que ya leo la palabra, ya no siento nada. Ya voy a la asamblea o tengo tiempos y ya no siento nada. Yo no siento algo que sentía yo antes. Porque dejaste que la culpa se apoderara de ti, dejaste que tu pecado estuviera presente y te viene la culpa y te atosiga constantemente. Vamos a ver Teilín 32 para concluir. 32, versículos 3 y 4. Me brinqué esta cita de Teilín 103:12, eso concluyendo que dice: así como está alejado el oriente del occidente, así hizo alejar Elohim de nosotros nuestros pecados.
así de esa manera está completamente alejado. Así de esa manera no tiene por qué permanecer en nosotros. Así de esa manera no podemos decir si fui perdonado o no. Si yo ya renuncié, si yo ya me arrepentí, si yo ya me aparté, si yo ya dejé tanto el camino como los pensamientos, tengo la seguridad que están alejados de mí. Dice versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vedor en sequedades de verano. Mientras callé. No se trata de que vengan y se confiesen conmigo o con otro hermano. Le tengo confianza, hermano, yo creo que sí. Él se ve que no dice nada, que no lo va a regar. Te voy a contar las cosas. No. O sea, sí se pide consejo y se va a la escritura, pero se va delante del Padre. Tampoco se promete. No, Padre, te prometo, no lo vas a cumplir. Empieza a esforzar día a día, porque mientras calles, te vas a secar. Necesitas fluir el agua de la palabra del Eterno en tu vida para que tengas vida. Así el Eterno haga prosperar todas estas palabras en su vida y dé fruto, y la prospere y se glorifique el Padre en ustedes. Beshen Yahshua HaMashiach.